Él predijo con exactitud eventos mundiales que solo ocurrirían décadas después. Un simple sacerdote que dominaba el poder de los sueños proféticos y lograba ver más allá del velo del tiempo. San Juan Bosco no era solo el amado protector de la juventud, sino un hombre que desconcertó a los líderes de la Iglesia con visiones apocalípticas que muchos intentaron silenciar. El niño pobre que comenzó enseñando catecismo bajo un árbol construyó un imperio educativo mientras era perseguido por autoridades y sobrevivía a múltiples intentos de asesinato. ¿Qué secretos aún encierran sus sueños proféticos para nuestro tiempo? ¿Qué prefirió la Iglesia no divulgar ampliamente sobre sus visiones? Prepárate para conocer la historia extraordinaria del hombre que conversaba con santos fallecidos y cuyas profecías siguen cumpliéndose hasta hoy. Juan Melchor Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en una humilde familia campesina de la aldea de Becci, en Italia. Su infancia estuvo marcada por la dura realidad de la pobreza rural del siglo XIX, especialmente tras perder a su padre Francisco a los 2 años. Su madre, Margarita Oquiena, se convirtió en el pilar central de su formación, una mujer de fe inquebrantable que, incluso en medio de las dificultades, sembró en su hijo los valores cristianos que lo acompañarían toda su vida. A los 9 años ocurrió algo extraordinario. Juan tuvo el primero de muchos sueños proféticos que guiarían su camino. En él se encontraba entre niños violentos y desobedientes. Al intentar hacerlos detenerse con la fuerza, apareció un hombre majestuoso que le dijo: «No con golpes, sino con dulzura y caridad, conquistarás a estos tus amigos». Luego apareció una señora igualmente majestuosa que transformó milagrosamente a esos niños salvajes en mansos corderos. Este sueño no fue una simple fantasía infantil, fue el inicio de un fenómeno sobrenatural que lo acompañaría toda su vida. El propio Juan no comprendía del todo el significado de aquella visión, pero sintió que algo profundo había sido sembrado en su corazón. La pobreza extrema le impedía recibir una educación formal regular. Como muchos niños campesinos de la época, se esperaba que trabajara en el campo para ayudar al sustento familiar. Sin embargo, su sed de conocimiento era insaciable. Comenzó a estudiar por su cuenta, muchas veces a la luz de velas gastadas, después de largas jornadas de trabajo. Lo que sorprendía a todos era su memoria prodigiosa. Juan tenía la capacidad de memorizar sermones enteros con solo escucharlos una vez. A los 10 años, ya reunía a niños del vecindario para repetir los sermones que había oído en la iglesia, agregando sus propias reflexiones, mostrando desde temprano su don para la enseñanza que marcaría su vida. Antonio, su medio hermano mayor, no veía con buenos ojos el interés de Juan por los estudios, considerándolo una pérdida de tiempo que restaba fuerza a los trabajos agrícolas. Los conflictos entre ellos crecieron tanto que Juan debió abandonar el hogar a los 12 años, convirtiéndose en empleado de una granja vecina. Una separación dramática que moldearía su comprensión sobre el sufrimiento y el abandono que sienten tantos jóvenes. Durante este periodo como campesino, Juan conoció al padre Caloso, un sacerdote anciano que, reconociendo el extraordinario potencial del niño, comenzó a enseñarle latín y a iniciarlo en estudios formales. Esta amistad providencial parecía abrir finalmente las puertas a su vocación. Sin embargo, el destino le impuso otro obstáculo devastador. El padre Caloso falleció repentinamente, dejando nuevamente al joven sin orientación. Lo que pocos saben es que incluso en ese momento de desesperación, Juan tuvo otro sueño misterioso. En él, su fallecido benefactor se le apareció, revelándole el lugar exacto donde había dejado dinero que le permitiría continuar sus estudios. Al despertar, Juan encontró la suma precisa en el sitio indicado, un hecho que rara vez contaba, por temor a que lo consideraran superstición. La determinación de aquel niño campesino era inquebrantable. A los 15 años, para poder estudiar, comenzó a trabajar en diversos oficios: sastre, herrero, carpintero, camarero. Cada oficio aprendido sería posteriormente enseñado a los niños pobres que acogería.
La providencia divina parecía prepararlo meticulosamente para su misión. Finalmente, a los 20 años, tras años de sacrificios inconmensurables, logró ingresar al seminario de Chieri. Sus compañeros, en su mayoría de familias acomodadas, solían burlarse de sus orígenes humildes y su ropa remendada. No obstante, su brillantez intelectual pronto acalló a los críticos cuando comenzó a superar académicamente a todos los demás seminaristas. Lo que pocos conocen es que durante sus años en el seminario, Juan fundó la Sociedad de la Alegría, un grupo dedicado a juegos, diversiones sanas y ayuda a los necesitados. Ya entonces mostraba la pedagogía innovadora que desarrollaría. Educar a través de la alegría, el amor y la presencia constante. Un método revolucionario en una época en que la disciplina rígida y los castigos físicos eran la norma educativa. El 5 de junio de 1841 fue finalmente ordenado sacerdote en Turín, una hazaña casi imposible para un joven de su origen social. Al día siguiente de su ordenación, se encontró con Bartolomé Garelli, un joven huérfano, analfabeto y abandonado. Ese encuentro, aparentemente casual, fue en realidad el cumplimiento del sueño profético que había tenido a los 9 años, el inicio de la misión que transformaría la vida de miles de jóvenes y revolucionaría los métodos educativos de la Iglesia. El joven sacerdote Don Bosco, como sería conocido, se volcó por completo en su misión en Turín, una ciudad en plena revolución industrial, llena de jóvenes migrantes rurales en extrema vulnerabilidad. Lo que encontró fue impactante. Niños de 8 a 18 años viviendo en las calles, explotados en fábricas con jornadas de hasta 15 horas, muchos ya involucrados en delitos y condenados a prisión. Su enfoque era radicalmente distinto al de su época. En vez de condenar a estos jóvenes marginados, Don Bosco los buscaba en las calles, en las cárceles, en las obras. El método era simple pero revolucionario. Primero ganaba su confianza con juegos, trucos de magia y diversión. Luego los introducía poco a poco en la educación y la fe. Lo que pocos saben es que Don Bosco enfrentó una feroz oposición no solo de las autoridades civiles, sino también de sectores dentro de la propia Iglesia. Sus métodos eran considerados peligrosamente liberales. Sacerdotes locales lo denunciaron como loco y fanático. Las autoridades municipales, sospechando de actividades subversivas, incluso enviaron espías para vigilar sus reuniones con los jóvenes. En 1846 ocurrió algo que transformaría su obra. Agotado por el trabajo extenuante, Don Bosco enfermó gravemente. Los médicos le dieron pocos días de vida. Milagrosamente se recuperó, pero este episodio reveló algo extraordinario. Cientos de sus jóvenes hicieron vigilias de oración, algunos incluso ofrecieron sus propias vidas a cambio de la cura de su querido mentor. Una muestra impresionante del vínculo extraordinario que había creado con aquellos jóvenes, antes considerados irrecuperables. Durante este periodo, sus sueños proféticos se intensificaron. En uno de ellos, particularmente perturbador, vio a la Iglesia como un gran barco en medio de una tormenta feroz, atacado por todos los lados. Solo cuando la nave logró anclarse entre dos columnas, una con la Eucaristía y otra con la Virgen María, la tormenta se calmó. Este sueño sería interpretado más tarde como una visión profética de los ataques que la Iglesia enfrentaría en los siglos venideros. Pero la visión que más lo atormentó fue la del infierno. Don Bosco despertó gritando después de ver con detalles vívidos el destino de las almas condenadas, muchas de ellas jóvenes que había conocido. Esta experiencia traumática intensificó su celo apostólico, convenciéndolo de que cada minuto podía significar la diferencia entre la salvación y la condenación eterna de un joven. Los intentos de asesinato contra Don Bosco son un capítulo poco conocido de su vida. Sus esfuerzos por alejar a los jóvenes del crimen y de ideologías anticatólicas le granjearon enemigos poderosos. En varias ocasiones fue atacado con cuchillos y palos al regresar a casa por la noche. En una de esas ocasiones, cuando parecía no haber escapatoria, apareció un misterioso perro gris que lo salvó de los agresores.
Este perro, al que llamó Grigio, aparecía misteriosamente en momentos de peligro y desaparecía después. Un fenómeno nunca completamente explicado que muchos atribuyeron a protección angelical. La búsqueda de un espacio permanente para su oratorio festivo fue una verdadera odisea. Expulsado de lugar en lugar, llegó a realizar reuniones en campos abiertos, bajo puentes y en galpones abandonados. Las autoridades consideraban sus reuniones peligrosas, los propietarios temían daños a sus propiedades y algunos religiosos veían su trabajo como una competencia indeseada. En medio de estas dificultades, ocurrió lo que muchos consideran su primer gran milagro público. Durante una misa al aire libre, cuando una tormenta repentina amenazaba con dispersar a cientos de niños, Don Bosco prometió que la lluvia no los afectaría. Testigos relataron que mientras llovía intensamente alrededor, ni una sola gota cayó sobre el lugar donde se celebraba. Finalmente, en 1846, logró establecer su oratorio en el barrio de Baldocco, en Turín. Lo que comenzó como un simple galpón, se transformó en el corazón de un movimiento educativo que se expandiría por todo el mundo. Allí nació oficialmente el sistema preventivo, su metodología educativa basada en la razón, la religión y el amor amable, en oposición al sistema represivo predominante. Lo que pocos saben es que, para financiar su creciente obra, Don Bosco recurría frecuentemente a aparentes coincidencias milagrosas. En momentos críticos, cuando no había dinero para pagar deudas inminentes, aparecían donaciones de fuentes inesperadas, a menudo con la cantidad exacta necesaria y en el último instante, eventos que él atribuía a la intercesión de María, Auxiliadora, a quien devotamente llamaba su tesorera. El trabajo de Don Bosco florecía, pero los desafíos crecían en la misma proporción. Lo que había comenzado con un puñado de niños de la calle se transformaba en una vasta red de escuelas, talleres y oratorios. Para sostener esta expansión vertiginosa, era necesario un flujo constante de recursos que simplemente no existía en la contabilidad humana. Fue en este contexto que comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables que desconcertaban incluso a los más escépticos. En una ocasión, Don Bosco decidió repartir pan a sus muchachos durante un período de escasez. El panadero trajo una canasta que, según las estimaciones más generosas, contenía pan para no más de 40 jóvenes. Sin embargo, más de 400 niños recibieron su pan de esa misma canasta, que parecía no vaciarse nunca, un hecho presenciado por decenas de personas, incluido el propio panadero, quien salió del lugar declarando haber presenciado un milagro bíblico. Otro evento extraordinario ocurrió durante una grave epidemia que azotaba Turín. Don Bosco aseguró a sus muchachos que ninguno de ellos se contagiaría si permanecían en estado de gracia. Mientras miles morían en la ciudad, incluso en casas vecinas al oratorio, ninguno de los jóvenes bajo su cuidado fue infectado, un hecho que atrajo la atención incluso de las autoridades médicas de la época. Su capacidad para leer conciencias causaba un profundo desconcierto. Con frecuencia, llamaba a jóvenes específicos a confesarse, revelándoles pecados que no habían confesado anteriormente y detalles de su vida íntima que no podían conocerse naturalmente. Este don sobrenatural se hizo tan conocido que muchos evitaban su presencia cuando estaban en pecado, temiendo que sus secretos fueran expuestos. Tal vez el más impresionante de sus dones fuera el de la curación. En 1849 llevaron a Don Bosco, un niño gravemente enfermo. Los médicos ya se habían rendido declarando que no sobreviviría la noche. Don Bosco simplemente hizo la señal de la cruz sobre él y dijo: «Mañana estarás bien y jugarás con tus amigos». Para asombro de los médicos, a la mañana siguiente el niño estaba completamente recuperado. Cuando la construcción de la Basílica de María Auxiliadora parecía imposible debido a la falta de fondos, Don Bosco prometió a la Virgen que cada ladrillo sería un milagro. Una sucesión de curaciones extraordinarias comenzó a ocurrir entre personas que contribuían a la construcción del templo. Una mujer paralítica desde hacía años se levantó y caminó tras prometer una donación. Un hombre ciego recuperó la vista tras financiar un vitral.
Estas curaciones atraían cada vez más benefactores, permitiendo que la imponente basílica se completara en solo 4 años. El milagro de la multiplicación ocurrió nuevamente, esta vez con hostias durante una misa, cuando don Bosco se dio cuenta de que había consagrado un número insuficiente de hostias para los fieles presentes. Continuó distribuyendo la comunión mientras oraba en silencio. Testigos relataron que el copón, que claramente contenía solo unas pocas hostias, nunca se vació hasta que el último fiel recibió la comunión. Su don de profecía se manifestaba de maneras precisas y desconcertantes. En 1854, don Bosco anunció públicamente la muerte inminente de 3 jóvenes específicos del oratorio, sin revelar sus nombres. Describió cómo morirían en los meses siguientes, detallando síntomas y circunstancias. En los meses siguientes, uno tras otro, los eventos ocurrieron exactamente como lo había predicho, para consternación de todos. En 1860, durante una visita a Roma, don Bosco sorprendió al Papa Pío IX al revelarle detalles de una carta secreta que el pontífice había recibido esa misma mañana. Información imposible de conocer por medios naturales. El Santo Padre, impresionado, reconoció públicamente los dones extraordinarios de aquel humilde sacerdote. Tal vez lo más increíble sea el hecho de que don Bosco frecuentemente multiplicaba su propio cuerpo, siendo visto simultáneamente en lugares distintos. En un célebre episodio, mientras estaba documentadamente dando una clase en el oratorio, fue visto por decenas de testigos visitando a un niño moribundo a kilómetros de distancia. Este fenómeno, conocido como bilocación, ocurrió múltiples veces a lo largo de su vida. Su familiaridad con lo sobrenatural llegó al punto de prever con exactitud la fecha de su propia muerte. Años antes, anunció que partiría de este mundo cuando cumpliera 36, lo que inicialmente se interpretó como 66 años. Sin embargo, al alcanzar esa edad con relativa salud, explicó que se refería a 72 años, 6 meses y 6 semanas, de vida sacerdotal, precisamente cuando falleció el 31 de enero de 1888. La dimensión profética de don Bosco sigue siendo uno de los aspectos más fascinantes y menos comprendidos de su vida. Sus sueños visionarios no eran simples alegorías espirituales, sino verdaderos vislumbres del futuro que se cumplieron con una precisión asombrosa, muchas veces décadas después. Uno de los sueños más impactantes ocurrió en 1870, cuando predijo con detalles impresionantes la toma de Roma por las fuerzas italianas y el fin de los estados pontificios. El sueño describía a soldados entrando por la Puerta Pía, exactamente como sucedió semanas después, obligando al Papa Pío IX a recluirse como prisionero del Vaticano, un estatus que perduraría hasta la firma del Tratado de Letrán en 1929. Otro sueño de precisión inquietante fue el llamado sueño de las 2 columnas, donde vio a la Iglesia como un gran barco en una tormenta furiosa, atacado por todos lados por naves enemigas. Describió cómo el Papa sería herido mortalmente, pero se levantaría, y cómo un nuevo pontífice tomaría el timón para anclar el barco entre 2 columnas, la Eucaristía y María. Muchos estudiosos interpretan este sueño como una profecía del atentado contra Juan Pablo II en 1981, más de 90 años después de la visión. Lo que pocos saben es que, en 1854, don Bosco predijo con exactitud la unificación italiana, la caída de la monarquía de los Saboya y el establecimiento de la República, eventos que solo se concretarían plenamente en 1946. Su visión fue tan específica que mencionó un águila llevando una cruz que caerá, símbolo que corresponde exactamente al escudo de armas de la Casa de Saboya. En 1862 tuvo una visión detallada de la Primera Guerra Mundial, describiendo hombres luchando en trincheras, con armas que escupen fuego continuo y grandes aves de metal que lanzan fuego desde el cielo. Una descripción notable de ametralladoras y aviones de guerra décadas antes de su invención.
La visión incluso especificaba que el conflicto comenzaría cuando la Rosa Blanca, Austria, cuyo emblema era una rosa blanca, enfrentara al Águila Negra, Prusia, Alemania. Sus profecías sobre la expansión salesiana en el mundo fueron igualmente precisas. En 1875, en un mapa dibujado durante un trance místico, Don Bosco señaló puntos exactos en América del Sur, África y Asia, donde sus obras florecerían, lugares que jamás visitó, pero que hoy albergan instituciones salesianas justo en los sitios indicados. Uno de los sueños más controvertidos que la Iglesia mantuvo reservado durante muchas décadas fue el llamado Sueño de los 200 días, donde Don Bosco vio la destrucción de París y Londres por revoluciones sangrientas, seguidas por una intervención divina a través de un guerrero del norte que restauraría el orden. La fecha exacta de estos eventos no fue revelada, alimentando especulaciones hasta el día de hoy. Particularmente perturbadora fue su visión sobre el futuro de la juventud. Don Bosco predijo una época en la que los jóvenes serían corrompidos por mensajes que entrarían en sus casas sin poder ser detenidos, y imágenes perversas al alcance incluso de los niños. Muchos interpretan esta visión como una descripción profética de Internet, la televisión y los teléfonos inteligentes, tecnologías impensables en el siglo XIX. Su capacidad para predecir muertes era impresionante. En una ocasión, durante 1900, una audiencia con el rey Víctor Manuel II, Don Bosco informó al monarca que debía prepararse para la muerte inminente de un familiar cercano. Ignorando la advertencia, el rey fue sorprendido por la muerte de su hijo pocos días después. En misa, otra ocasión tras celebrar misa, pidió oraciones por el alma de un sacerdote en una ciudad lejana, anunciando su fallecimiento. Solo 3 días después, llegó la noticia oficial confirmando su muerte, exactamente en el momento que Don Bosco había indicado. Quizá más notable sea el sueño de las 16 lunas, donde Don Bosco vio el espectro completo de los papas que sucederían a Pío IX hasta el fin de los tiempos. Detalló características de pontificados que solo ocurrirían décadas o siglos después. La descripción del Papa de las Estrellas es interpretada por muchos como una referencia a Juan Pablo II, cuyo escudo contenía una estrella. El documento original de este sueño permanece en los archivos secretos del Vaticano, y solo se conocen fragmentos públicamente. Los sueños sobre el futuro de América Latina fueron particularmente detallados. Don Bosco describió una tierra entre el paralelo 15 y el paralelo 20, donde surgiría un gran lago y habría riqueza inconcebible. Una descripción que coincide de manera sorprendente con la ubicación de Brasilia y el lago Paranoá, construidos casi un siglo después de su visión. El legado de Don Bosco trascendió ampliamente los límites de su tiempo y lugar, convirtiéndose en una de las fuerzas educativas más importantes de la Iglesia Católica. Lo que comenzó con un puñado de niños de la calle en un galpón prestado, se transformó en una red global, con más de 3.500 instituciones en 130 países, atendiendo a aproximadamente 1 millón de jóvenes cada año. El sistema preventivo, su metodología educativa basada en el trípode razón, religión y amor amable, revolucionó la pedagogía del siglo XIX y sigue siendo sorprendentemente actual. En una época en la que la educación estaba dominada por castigos físicos y disciplina severa, Don Bosco propuso un enfoque radicalmente diferente: prevenir el error mediante la presencia constante y amorosa del educador, en lugar de castigar después de que el error ocurriera. Pocos saben que sus innovaciones educativas fueron más allá de la teoría pedagógica. Don Bosco fue pionero en los contratos de aprendizaje para jóvenes trabajadores, estableciendo las primeras protecciones laborales para aprendices adolescentes en Italia, contratos que sirvieron posteriormente de modelo para la legislación laboral italiana. Estos documentos estipulaban jornada máxima de trabajo, prohibición de tareas peligrosas y garantía de tiempo para el estudio y la recreación, conceptos revolucionarios para la época. Las cifras de la expansión salesiana son impresionantes.
Cuando Don Bosco falleció en 1888, existían 64 casas salesianas con aproximadamente 800 miembros. Apenas 40 años después, en 1928, ya existían 1.854 casas con más de 20.000 salesianos. Actualmente, la familia salesiana comprende 31 grupos diferentes, incluidos aproximadamente 400.000 colaboradores laicos que comparten su misión educativa. Lo que hace que este crecimiento sea aún más extraordinario es que a menudo ocurrió en circunstancias hostiles. Durante regímenes totalitarios en el siglo XX, cientos de salesianos fueron perseguidos, encarcelados y asesinados. En España, durante la Guerra Civil, 97 salesianos fueron martirizados. En la China comunista, misioneros salesianos fueron expulsados tras décadas de trabajo. En la Polonia ocupada por los nazis, establecieron escuelas clandestinas arriesgando sus vidas. La canonización de Don Bosco en 1934 por el Papa Pío XI fue un evento de magnitud inusual. Se estima que más de 500.000 personas asistieron a las ceremonias en Roma, una de las mayores multitudes jamás vistas en el Vaticano hasta esa fecha. El Papa lo proclamó Padre y Maestro de la Juventud, reconociendo oficialmente su metodología educativa como parte del magisterio de la Iglesia. El impacto cultural de los salesianos es frecuentemente subestimado. Sus escuelas técnicas introdujeron tecnologías modernas en muchas regiones en desarrollo, desde la primera imprenta en partes de la Patagonia hasta las primeras escuelas de ingeniería en regiones remotas de la India. En Brasil, la Universidad Católica de Brasilia y el Centro Universitario Salesiano de São Paulo son solo dos ejemplos de instituciones superiores salesianas que han formado generaciones de líderes. Lo que pocos perciben es cómo el modelo salesiano influyó en organizaciones seculares modernas. Programas como las escuelas de jornada completa, actividades extracurriculares estructuradas y metodologías participativas que hoy son comunes en sistemas educativos de todo el mundo, fueron inicialmente desarrollados o popularizados por los salesianos a finales del siglo XIX. Don Bosco también fue un innovador en el campo de las comunicaciones. Fundó una imprenta y promovió publicaciones accesibles para el público general. El Boletín Salesiano, que inició en 1877, sigue publicándose mensualmente en 56 ediciones y 29 idiomas diferentes, una de las publicaciones católicas más antiguas en circulación continua, alcanzando a millones de lectores. Tal vez el aspecto más sorprendente de su legado sea cómo los salesianos lograron adaptar su carisma a culturas radicalmente diferentes. Desde las favelas de Mumbai hasta los campos de refugiados en África Central, desde las comunidades indígenas en la Amazonía hasta los modernos centros tecnológicos en Corea del Sur, la pedagogía de Don Bosco ha demostrado una versatilidad impresionante mientras mantiene sus principios fundamentales. Las profecías de Don Bosco sobre la expansión de su obra se han cumplido más allá de cualquier expectativa razonable. En el sueño misionero de 1883, vio a sus salesianos desde el Beagle hasta Alaska, desde el Ganges hasta la costa occidental de África, exactamente los continentes donde hoy existe la mayor presencia salesiana. Incluso sus predicciones más improbables, como establecer misiones en la China comunista y en África Central, se concretaron décadas después de su muerte. En un siglo marcado por revoluciones y cambios vertiginosos, Don Bosco ofreció una respuesta que trasciende su tiempo: la educación transformadora basada en el amor. Mientras los sistemas políticos e ideologías prometían utopías mediante cambios estructurales en la sociedad, este visionario apostaba por la transformación personal de cada joven como camino hacia un mundo mejor. La actualidad de su mensaje es desconcertante. En nuestra era digital, cuando enfrentamos una crisis global de salud mental juvenil, sus palabras resuenan con una relevancia impresionante. No basta con amar a los jóvenes, es necesario que ellos se sientan amados. Don Bosco comprendió que ninguna metodología, tecnología ni sistema
puede sustituir el poder transformador de una presencia amorosa y auténtica. Lo que hace que su pedagogía sea tan eficaz es precisamente lo que la hace universal. Responde a las necesidades humanas más profundas que permanecen constantes a lo largo del tiempo. La necesidad de pertenencia, propósito y trascendencia. Su enfoque integral desarrolla simultáneamente habilidades prácticas para el trabajo, formación intelectual y crecimiento espiritual. Los desafíos de la juventud contemporánea, aunque revestidos con nuevas formas tecnológicas, siguen siendo esencialmente los mismos que enfrentó Don Bosco: abandono, explotación, falta de oportunidades, búsqueda de sentido. Su respuesta sigue ofreciendo un camino: comunidades educativas donde cada joven es conocido por su nombre, acompañado en su singularidad e invitado a desarrollar sus talentos al servicio de los demás. En un mundo fragmentado por polarizaciones políticas y sociales, el método preventivo ofrece algo revolucionario: el diálogo como herramienta educativa fundamental. Don Bosco insistía en que la educación es cuestión del corazón y que sin confianza mutua entre educador y educando no es posible ningún crecimiento auténtico. Sus profecías sobre nuestros tiempos parecen indicar que vislumbró los desafíos específicos que enfrentaríamos: el colapso de las estructuras familiares tradicionales, la hipersexualización precoz, el individualismo exacerbado, la erosión de los valores comunitarios. Para cada uno de estos desafíos, su sistema ofrece antídotos concretos mediante la experiencia de una comunidad solidaria. Tal vez la mayor profecía cumplida sea la permanencia y vitalidad de su carisma. Don Bosco no solo predijo la expansión geográfica de su obra, sino también su adaptabilidad a través del tiempo. El Señor comenzó esta obra y Él la continuará, afirmó una vez, consciente de que su visión trascendía a su propia persona y contexto histórico. Para cada uno de nosotros, la invitación de Don Bosco sigue vigente: ser una presencia amorosa y transformadora en la vida de los jóvenes que encontramos en nuestro camino. Cada persona, independientemente de su vocación específica, puede incorporar elementos del sistema preventivo en sus relaciones: la escucha atenta, la presencia constante, la confianza que anticipa lo mejor del otro. Las últimas palabras de Don Bosco a sus seguidores fueron: díganles a mis muchachos que los espero a todos en el paraíso. Esta promesa trascendente revela la esencia de su pedagogía: una educación que no termina con diplomas o logros terrenales, sino que se proyecta hacia la eternidad, formando no solo buenos profesionales, sino principalmente personas íntegras que transforman el mundo que las rodea. Ahora que conoces la historia extraordinaria de este santo visionario, te invito a reflexionar. ¿Qué aspectos de la pedagogía de Don Bosco podrían transformar la educación en nuestra propia realidad? ¿Qué revelan las profecías de este hombre santo sobre nuestros tiempos actuales? Comparte este video con educadores, padres y jóvenes que necesitan conocer este modelo inspirador. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer a otros santos cuyas historias siguen moldeando nuestro mundo. Don Bosco, el santo de los sueños proféticos, intercede por todos nosotros.